Bienvenidos al Relicario Maldito. Soy Lilith, su anfitriona en este viaje hacia lo desconocido. Pónganse cómodos, apaguen la luz y abran. Langino, el soldado que atravesó a Jesús con una lanza. Al principio no se sabía su nombre hasta que siglos después, en textos apócrifos y la tradición de la Iglesia, se le conoce como Langino, probablemente del latín longes, largo, por la lanza. Se cuenta, era un centurión llamado Cayo Casio Langino, con problemas de vista. Al clavar la lanza, líquido rojo y el agua le salpicaron los ojos y lo curó al instante. Entonces confesó, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Se convirtió al cristianismo, dejó el ejército y terminó siendo considerado mártir y santo. Significado, el gesto confirmó que Jesús murió realmente, cumpliendo profecías antiguas, no le quebrantarán huesos, y mirarán al que traspasaron. Teológicamente, el líquido rojo y el agua simbolizan la redención y los sacramentos, bautismo y Eucaristía, y el nacimiento de la Iglesia. La lanza se venera como reliquia, la Santa Lanza o Lanza del Destino, de la que existen varias piezas reclamadas en distintas iglesias. Jorem de Judá, también llamado Jehoram, fue el quinto rey del Reino Sur, hijo del buen rey Josafat. Su historia está en 2 Reyes 8, 16, 24 y 2 Crónicas 21. Datos básicos. Reinó aproximadamente 848-841 AC, empezó a los 32 años y gobernó 8 años en Jerusalén. Se casó con Atalía, hija de Acab y Jezabel. Esa unión marcó todo su reinado. Símbolo de peligro sus graves errores, al subir al trono mató a sus 6 hermanos y a nobles para quitar rivales. Abandonó la fe de su padre, siguió el camino de la casa de Acab, promovió la idolatría y llevó a Judá al pecado. Elías le envió una carta profética condenando su maldad y anunciando castigos sobre su familia y su persona. Consecuencias: pérdida de dominio. Idem y Libna se rebelaron y se independizaron. Invasiones de filisteos y árabes, saquearon el palacio y mataron a casi todos sus hijos. Enfermedad terrible, padeció una dolencia intestinal incurable que le causó gran sufrimiento hasta morir. No fue llorado por el pueblo ni recibió honras reales en su sepultura. Marca de verificación gruesa blanca. Lo positivo: Dios no destruyó a Judá entonces, por el pacto eterno con David, mantuvo su linaje aunque Jorem fue infiel. Enseñanza: muestra que la influencia de malas compañías puede corromper incluso a quien viene de una familia fiel, y que el pecado trae consecuencias inevitables, aunque Dios mantenga su promesa. Herodes Antipes y Herodías son una pareja clave en el Nuevo Testamento. Herodes Antipes, hijo de Herodes el Grande, fue tetrarca de Galilea y Perea, 4a, C39 DC, no rey, aunque los evangelios lo llaman así por cortesía. Fundó la ciudad de Tiberias. Se describe como astuto, indeciso y débil ante la influencia de Herodías. Jesús lo llamó esa zorra. Divorció a su primera esposa, princesa Nabatea, para unirse a Herodías, lo que provocó una guerra y rechazo religioso. En el juicio de Jesús, se burló de él y lo devolvió a Pilato sin condenarlo. Finalmente, fue acusado de conspirar contra Roma. El emperador Calígula lo desterró a la Galia, donde murió. Herodías, nieta de Herodes el Grande, primero se casó con su tío Herodes Filipo I, con quien tuvo a Salomé, luego lo abandonó por Antipes, otro tío suyo. Este enlace violaba la ley judía, y Juan el Bautista lo denunció públicamente: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías le guardó rencor mortal. En el cumpleaños de Antipes, hizo que Salomé bailara para él. El tetrarca juró darle cualquier cosa. Instigada por su madre, la joven pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Antipes, a pesar de respetar al profeta, cumplió por su juramento público. Más tarde, impulsó a Antipes a pedir el título de rey. El plan fracasó y ambos fueron desterrados juntos. Significado: Antipes simboliza la autoridad cobarde, que cede a la presión y al orgullo. Herodías representa ambición desmedida y venganza cruel, dispuesta a eliminar quien se oponga a sus planes. Su historia muestra cómo la inmoralidad y el poder mal usado terminan causando ruina propia y ajena. Nemrod, también Nimrod, es una figura legendaria de la Biblia, en Génesis 10, 8, 12 y 1 Crónicas 1, 10. Aquí lo clave: origen y descripción: era bisnieto de Noé, por la línea de Cam, hijo de Cas. La Biblia lo llama el primer poderoso en la tierra, y vigoroso cazador delante de Jehová. Su nombre se hizo proverbial. Su nombre suele vincularse al verbo revelarse en hebreo. Su reino y ciudades: fundó el primer reino tras el diluvio, en la tierra de Sainer, Mesopotamia, Babel, Erech, Akedem y Calné. Luego extendió su dominio a Siria y edificó Nínive, Rehobotir, Cala y Resén. La Torre de Babel,
La Biblia no lo nombra directamente en ese relato, pero la tradición lo considera su impulsor. La torre se levantó en Babel, su capital. Se le ve como símbolo de orgullo y rebelión. Querían hacerse un nombre sin Dios y evitar ser dispersos. Dios confundió las lenguas y los dispersó. Significado y legado: representa poder humano desmedido y autonomía frente a Dios. En Miqueas 5:6 se llama a Asiria la tierra de Nemrod. Fuera de la Biblia, leyendas y autores antiguos como Josefo lo describen como un tirano que desafió a Dios. Amán, llamado también Amán el Agageo, es el gran antagonista del libro de Esther. Aquí tiene su historia: quien era, hijo de Amedata, descendiente de los amalecitas, enemigos históricos de Israel. Fue nombrado primer ministro del rey Asuero del imperio persa. El rey le ordenó que todos se inclinaran ante él. Solo Mardoqueo, judío y primo de Esther, se negó a hacerlo. Solo se postraba ante Dios. Símbolo de peligro el complot. Herido en su orgullo, Amán decidió aniquilar a todo el pueblo judío del imperio, no solo a Mardoqueo. Con engaños convenció al rey para firmar un decreto. Se sortearía un día, Purim, para matarlos y apoderarse de sus bienes. Mandó construir una jorque muy alta para ejecutar a Mardoqueo al día siguiente. La caída: Esther, ya reina, reveló al rey que ella también era judía y denunció el plan de Amán. Al rey se le recordó que Mardoqueo había salvado su vida de una conspiración sin recibir recompensa. Ordenó que fuera honrado públicamente, con el mismo caballo y vestiduras que Amán había preparado para sí mismo. En el banquete final, Esther expuso la verdad. El rey, furioso, salió al jardín. Amán se arrojó a los pies de la reina para suplicar. Al volver, el rey pensó que la agredía. El final, le ordenaron colgarlo en la misma jorque que él había construido para Mardoqueo. Sus 10 hijos también fueron ejecutados. Sus bienes pasaron a Esther y Mardoqueo ocupó el puesto de Amán. Se emitió un nuevo edicto: los judíos podían defenderse, salvando al pueblo. De ahí nace la fiesta de Purim. Su mensaje es símbolo de orgullo desmedido y odio ciego. Todo lo que tramó contra otros cayó sobre él mismo, mostrando que la justicia divina suele obrar de forma sorpresiva. Acab fue uno de los reyes más influyentes y pecadores del reino norteño de Israel. Su historia ocupa gran parte de 1 Reyes 16 al 22 y 2 Crónicas 18. Su reinado: hijo de Amri, reinó unos 22 años, aproximadamente 874-853 AC, y estableció la capital en Samaria. Políticamente fue fuerte, consolidó fronteras, pactó con otros reyes y defendió el territorio contra los sirios. Pero ante Dios fue el peor monarca hasta su tiempo. La Biblia dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que fueron antes que él. Símbolo de peligro el gran error: se casó con Jezabel, la princesa fenicia, y con ella introdujo oficialmente el culto a Baal y Asera. Construyó un templo y altar a Baal en Samaria, protegió a sus profetas y persiguió y mató a los siervos de Dios. Espadas cruzadas: enfrentamiento con Elías. Elías le anunció sequía total por sus pecados. Hubo el gran desafío en el monte Carmelo. Dios respondió con fuego. El pueblo reconoció a Yahvé y se ejecutó a los profetas de Baal. Acab lo contó a Jezabel, y ella amenazó de muerte al profeta. También cometió el crimen de Nebot, codició su viña, y por engaño y muerte se la quitó, lo que trajo la condena final sobre su casa. Su arrepentimiento y fin: cuando Elías le anunció que toda su estirpe sería destruida por su maldad, Acab se humilló profundamente, ayunó, vistió ropas ásperas y caminó con tristeza. Dios vio su arrepentimiento y dijo que no traería el castigo en su vida, sino en la de su hijo. Murió herido por una flecha perdida en una batalla contra Siria, en Ramot Galaad. Al lavar su carro junto al estanque de Samaria, los perros lamieron su sangre, cumpliendo parte de la profecía. Lo que nos enseña, muestra que el poder y los éxitos humanos no valen sin obediencia a Dios. Incluso quien ha caído muy bajo puede ser perdonado si se humilla de verdad, aunque a veces las consecuencias de los errores siguen su curso. Su nombre quedó ligado a la idolatría y a la influencia dañina de las malas compañías. Atea a Ele y a Atalía es una figura única y trágica, la única mujer que gobernó como reina en Judá, conocida por su crueldad y defensa del culto a Baal. Su historia está en 2 Reyes 11 y 2 Crónicas 22-23. Origen y ascenso: era hija de Acab y Jezabel, del reino de Israel. Se casó con Jorem, rey de Judá, para sellar una alianza política. Llevó consigo la adoración a Baal y alejó al pueblo de Dios. Cuando murió Jorem, reinó su hijo Ocosías, pero al poco fue asesinado por el general Jehú, que también eliminó a gran parte de la familia de Acab. Al enterarse, Atalía decidió apoderarse del poder. Ordenó matar a todos los descendientes varones de la casa de David para que nadie le disputara el trono. Reinó 6 años,
aproximadamente 841-835 AC. El príncipe salvado, Joseba, hermana de Ocosías y esposa del sumo sacerdote Joiada, rescató al bebé Joás, hijo de Ocosías, y lo escondió en el templo durante 6 años, salvando al último heredero legítimo. Espadas cruzadas. El final, cuando Joás cumplió 7 años, Joiada organizó una conspiración, mostró al niño al pueblo, lo ungió y lo proclamó rey en el templo. Atalía escuchó el alboroto, corrió al lugar y gritó: traición, traición. Joiada ordenó sacarla fuera del recinto sagrado y la ejecutaron junto a la entrada del palacio. No permitieron que su sangre contaminara el templo. Inmediatamente se derribó el templo de Baal, se rompieron sus imágenes y se restauró el culto a Dios y la autoridad de la dinastía davídica. Su legado representa la usurpación, la violencia y la idolatría contra el orden establecido por Dios. Muestra que el plan divino no se detiene, aunque parecía que la línea de David se había extinguido, un niño oculto mantuvo la promesa viva. La Biblia nunca le da un nombre propio, lo llama simplemente el faraón. Aquí tienes todo lo clave. Su papel en el relato bíblico: reinó cuando los israelitas eran esclavos, ordenó matar a los niños varones hebreos y se negó a dejarlos ir, endureciendo su corazón ante las advertencias de Moisés y Aarón. Sufrió las 10 plagas. Tras la última, muerte de los primogénitos, los dejó salir, luego cambió de parecer, persiguió al pueblo y su ejército fue anegado al cruzar el Mar Rojo. Se le presenta como símbolo de orgullo y resistencia al plan de Dios. Signo de cierre de interrogación grueso: ¿quién pudo ser históricamente? No hay consenso ni inscripción egipcia que lo confirme. Las teorías principales son: Ramsés II, siglo XIII AC, el más popular, porque la Biblia menciona que los israelitas construyeron la ciudad de Ramsés, es el que aparece en películas. Amenhotep II, siglo XV AC, si se toma al pie de la letra la cronología de un Reyes 6.1, que sitúa el éxodo unos 480 años antes del templo de Salomón. Hay otras propuestas, pero ninguna prueba concluyente. Dato importante: la Biblia distingue 2 faraones, el que mandó matar a los niños y acogió a Moisés, y el que reinó años después cuando Moisés volvió a exigir la libertad del pueblo. Herodes I, conocido como Herodes el Grande, fue rey de Judea bajo el dominio romano, 37 AC 4 AC, una figura compleja, gran constructor, hábil político y extremadamente cruel. Origen y ascenso: nació aproximadamente en 73 AC, de origen idumeo. Su padre Antípatro era aliado de Roma. Ganó el favor de la República Romana, que lo nombró rey. Conquistó Jerusalén en el 37 AC, derrocando a la dinastía Asmonea. Se casó con la princesa Asmonea Mariamne y para legitimar su poder, aunque luego la ejecutó por celos y sospechas, al igual que a varios hijos y parientes. Obras y gobierno: fue un constructor sin precedentes, renovó el templo de Jerusalén en una obra monumental, fortaleció ciudades y levantó palacios y fortalezas como Mesade y Cesarea Marítima. Mantuvo la paz y la estabilidad pagando tributos a Roma, pero impuso un control férreo y eliminó cualquier sospecha de traición. Relato bíblico: aparece en Mateo 2, cuando los magos le preguntan por el rey de los judíos, consulta a los sacerdotes y descubre que nacería en Belén. Al sentirse amenazado, ordena la matanza de los inocentes, matar a todos los niños menores de 2 años en esa zona. La familia de Jesús huye a Egipto por advertencia divina. Historiadores como Josefo no mencionan este suceso, se considera un relato teológico que cumple profecías. Muerte y sucesión: murió en el 4 AC tras una larga y dolorosa enfermedad. Antes de morir ejecutó a su hijo Antípatro por conspiración. Su reino se dividió entre sus hijos Arquelao, Judea, Antípes, Galilea y Filipo, territorios del noreste. Legado: su título, el Grande, se debe a sus obras y capacidad política, pero pasa a la historia por su paranoia y crueldad extrema. En la Biblia representa el poder terrenal opuesto al plan de Dios. Judas Iscariote es uno de los personajes más famosos y trágicos de la Biblia. Su historia aparece en los 4 Evangelios y en Hechos de los Apóstoles. ¿Quién era? Era uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Su apellido, Iscariote, suele significar hombre de Queriot, una ciudad de Judea, probablemente el único de los 12 que no era Galileo. Actuaba como tesorero del grupo, llevaba la bolsa con el dinero, aunque Juan indica que a veces robaba de ella. Convivió con Jesús, vio sus milagros y escuchó todas sus enseñanzas, pero terminó traicionándolo. La traición: se acercó a los principales sacerdotes y acordó entregar a Jesús a cambio de 30 monedas de plata, el precio de un esclavo en esa época. En la última cena, Jesús anunció: uno de ustedes me entregará. Después del pan mojado, Satanás entró en Judas,
y salió a ejecutar su plan. Al llegar al huerto de Getsemaní, vio a la guardia y lo identificó con un beso, un gesto de amistad convertido en símbolo de traición para que lo arrestaran. Remordimiento y muerte. Al ver que Jesús fue condenado, Judas sintió un fuerte remordimiento, devolvió las monedas a los sacerdotes diciendo: «He pecado entregando sangre inocente», pero ellos no las quisieron recibir. Según Mateo, arrojó el dinero en el templo y se ahorcó. Según Hechos 1, compró con ese dinero un campo, cayó de cabeza, se reventó y se derramaron sus entrañas. Los sacerdotes usaron las monedas para comprar el mismo lugar y llamarlo Campo de Sangre. Más tarde, Matías fue elegido para ocupar su lugar entre los 12. Signo de cierre de interrogación grueso. ¿Por qué lo hizo? La Biblia señala varias razones. Codicia por el dinero. Influencia maligna. Satanás lo llenó y lo vio. También se sugiere que esperaba un Mesías político y militar, y al ver que Jesús no se ajustaba a esa idea, intentó forzar una situación que salió mal. Su legado, su nombre es sinónimo de traición y deslealtad. Muestra que estar cerca de Jesús no garantiza la fidelidad, y que el arrepentimiento sin confianza en Dios puede llevar a la desesperación en lugar del perdón. El nombre Manasés, que significa el que hace olvidar, corresponde a dos figuras principales en la Biblia. 1. Manasés, hijo mayor de José, nació en Egipto, hijo de José y Asenat, Génesis 41, 50-51. Jacob lo adoptó como propio, igual que a su hermano Efraín, así sus descendientes formaron dos tribus independientes de Israel. Al bendecirlos, Jacob cruzó las manos y dio la primacía a Efraín, aunque Manasés era el mayor. Su tribu recibió tierras a ambos lados del Jordán, parte en Galaad y Basán, y otra en Canaán occidental. 2. Manasés, rey de Judá, hijo del rey Ezequías, subió al trono con 12 años y reinó 55 años, el reinado más largo del reino de Judá. 2 Reyes 21, 2 Crónicas 33. Al principio revirtió las reformas de su padre, reconstruyó altares paganos, puso ídolos incluso en el templo, practicó adivinación y llegó a sacrificar a sus hijos en el fuego. Persiguió a los profetas y derramó mucha sangre inocente. Fue capturado por los asirios y llevado prisionero. Allí se arrepintió sinceramente, oró a Dios y fue restaurado al trono. Después quitó los ídolos y volvió a afirmar el culto a Yahvé, aunque el daño espiritual hecho al pueblo persistió. Su historia es un gran ejemplo de misericordia divina. Nadie está tan lejos que no pueda volver a Dios si se humilla de verdad. Jezabel. Jezabel es una de las figuras más conocidas y controvertidas de la Biblia. Su historia está en 1 Reyes 16, 21 y 2 Reyes 9. Origen y matrimonio: era princesa fenicia, hija de Itbaal, rey de Sidón. Se casó con Acab, rey del reino norteño de Israel, por alianza política. Al llegar al poder, lo convenció de abandonar el culto a Yahvé y adorar a Baal y Asera. Construyó un templo en Samaria, mantuvo a 450 profetas de Baal y 400 de Asera, y persiguió y mató a los profetas del Dios de Israel. Espadas cruzadas. Conflicto con el profeta Elías. Elías desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Al ofrecer sacrificios, solo el Dios de Israel respondió con fuego. Elías ordenó matar a todos los profetas de Baal. Al enterarse, Jezabel juró matar al profeta, quien huyó aterrorizado. Dios anunció entonces juicios contra Acab y su casa. El crimen de Nebot. Acab quiso comprar la viña de Nebot, quien se negó por ser herencia familiar. Jezabel tramó una traición, falsificó cartas con el sello real, acusó a Nebot de blasfemia y logró que lo apedrearan hasta la muerte, para tomar sus tierras. Elías fue a decirle a Acab: donde los perros lamieron la sangre de Nebot, los perros lamerán también tu sangre, y a Jezabel la devorarán los perros en Jezreel. Fin trágico. Tras la muerte de Acab, reinaron sus hijos Ocosías y Yorem. El general Jehú se rebeló, mató a Yorem y llegó a Jezreel. Jezabel, sabiendo su destino, se adornó y lo esperó en una ventana, burlándose de él. Jehú ordenó a sus eunucos arrojarla al vacío, murió al instante, y sus caballos la pisotearon. Cuando quisieron darle sepultura, solo hallaron su cráneo, pies y manos. Los perros habían devorado su cuerpo, cumpliendo la profecía de Elías. Legado pasa a la historia como símbolo de idolatría, manipulación y crueldad. En la Biblia también se la menciona en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 2:20, como ejemplo de falsa enseñanza. Que en sus orígenes es el primer hijo de Adán y Eva, nacido tras ser expulsados del Edén. Su nombre significa adquirido, pues Eva dijo al dar a luz: con la ayuda del Señor he conseguido un varón. Más tarde nació su hermano Abel. Caín se dedicó a cultivar la tierra, y Abel a pastorear ovejas. Las ofrendas y el rechazo. Llegó el momento de presentar ofrendas a Dios. Caín llevó frutos de su cosecha, sin especificar si eran lo mejor.
Abel entregó los primeros y más gordos corderos de su rebaño, lo más valioso que tenía, con fe y entrega total. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Esto llenó a Caín de ira y amargura, y su rostro se descompuso de rabia. Dios le advirtió con ternura pero firmeza: ¿por qué te enojas? Si obras bien, serás aceptado, si no, el pecado está agazapado a tu puerta, deseando dominarte, pero tú puedes vencerlo. Caín ignoró la advertencia. El primer asesinato llamó a Abel: vamos al campo. Cuando estaban solos, se lanzó contra él y lo mató a traición. Es el primer derramamiento de sangre humana registrado en la historia. La mentira y la sentencia. Dios le preguntó: ¿dónde está tu hermano Abel? Caín respondió con insolencia: no lo sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Entonces Dios pronunció su castigo: la tierra, que había bebido la sangre de Abel, ya no le daría sus frutos aunque la trabajara con esfuerzo. Quedó condenado a ser un fugitivo y vagabando sin descanso por el mundo. Mano levantada la marca y el destierro. Caín gritó: mi castigo es demasiado grande. Si me alejo de ti, cualquiera que me encuentre me matará. Dios prometió que quien lo hiciera sufriría venganza 7 veces mayor, y puso una señal sobre él para protegerlo y que nadie le hiciera daño. Entonces Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén, donde fundó una ciudad y comenzó su descendencia. La Biblia no describe exactamente cómo era, así que no hay una respuesta única oficial, pero aquí tienes lo que dice el texto y las interpretaciones más aceptadas. ¿Qué dice exactamente la Biblia? En Génesis 4:15, Dios le dice a Caín: cualquiera que mate a Caín, 7 veces será castigado. Entonces puso una señal sobre él, para que nadie que lo hallara lo atacara. La palabra señal no significa marca de vergüenza, sino un sello de protección. Dios no quería que muriera, sino que cargara con su castigo. ¿Qué pudo ser esa señal? Las interpretaciones más comunes son: 1. Una marca visible en el cuerpo. Podría ser una señal física, como una mancha, una cicatriz, un tatuaje o una señal en la frente o mano, que todos reconocerían al instante. 2. Un signo o señal divina, no necesariamente algo dibujado en la piel. Podría ser que su aspecto cambiara, que tuviera una marca en su destino, o que la naturaleza misma lo hiciera distinguible. 3. Protección especial. Algunos creen que no fue algo visible, sino una garantía de Dios. Quien lo atacara recibiría un castigo terrible, y eso servía de señal para todos. Marca de cruz. Lo que no dice la Biblia. La idea errónea de que era el color de piel o una señal de maldición sobre un grupo de personas no aparece en las Escrituras. Es una interpretación muy posterior y equivocada que se usó injustamente en épocas pasadas. ¿Para qué servía? No era para avergonzarlo, sino para evitar que lo mataran. Caín tenía miedo de que cualquiera que lo viera quisiera vengar a Abel. Dios le dio esa señal para que respetaran su vida, aunque tuviera que vivir vagando sin descanso. Según Génesis 4:17-24, esta es la descendencia de Caín, que se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Línea genealógica 1. Caín engendró a Enoc, o Enoc, construyó una ciudad con su nombre. 2. Enoc engendró a Irad. 3. Irad engendró a Meujael. 4. Meujael engendró a Metusael, o Metusael. 5. Metusael engendró a Lamec. Hijos de Lamec. Lamec tuvo 2 esposas, Adá y Silá, o Silá, y 4 hijos, de Adá. Yabal, padre de quienes viven en tiendas y crían ganado, origen de la vida nómada y pastoreo. Jubel, padre de todos los que tocan el arpa y la flaute, origen de la música, de Silá. Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y hierro, origen de la metalurgia. Naamá, hermana de Tubal Caín, mencionada sin más detalles, símbolo de peligro. Nota final: esta línea desapareció con el diluvio universal, ya que solo Noé, descendiente de Set, otro hijo de Adán y Eva, sobrevivió. Este Enoc no es el mismo que el tío abuelo Noé, que caminó con Dios y no murió. Historia de Poncio Pilatos. Poncio Pilatos fue el 5º prefecto romano de Judea, años 26-36 DC, bajo el emperador Tiberio, y su nombre quedó grabado en la historia por haber condenado a muerte a Jesús de Nazaret. ¿Quién fue y su gobierno? Origen: probablemente nacido en el centro-sur de Italia, pertenecía al orden ecuestre, clase media alta romana, y llegó al cargo gracias a la influencia del poderoso Sejano. Autoridad: residía en Cesarea Marítima, tenía el mando militar, judicial y fiscal, y solo él podía dictar sentencias de muerte. Conflictos constantes. Se caracterizó por ignorar costumbres judías. Introdujo estandartes con la imagen del emperador en Jerusalén, prohibidos por la ley judía. Hubo protestas masivas y él cedió a regañadientes. Usó fondos del templo para construir un acueducto, reprimió la rivuelte con violencia, matando a muchos manifestantes.
reprimió con exceso una reunión de samaritanos en el monte Garizim. Las quejas ante su superior, el gobernador de Siria, provocaron su destitución en el 36 DC. Báscula. El juicio a Jesús es el episodio más conocido, relatado en los 4 evangelios y confirmado por fuentes como Tácito y Flavio Josefo I. Los líderes religiosos entregaron a Jesús, acusándolo de pretender ser rey y oponerse al imperio. No tenían permiso legal para ejecutarlo, así que recurrieron a Pilatos. 2. Tras interrogarlo, no halló culpa en él, comprendió que se trataba de disputas religiosas internas. 3. Intentó liberarlo aprovechando la costumbre de soltar un prisionero en Pascua, pero la multitud, incitada por los sacerdotes, pidió a Barrabás y gritó: «Crucifícalo». 4. Su esposa le advirtió: «No te metas con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa». 5. Ante el temor de que lo acusaran al emperador por desorden, se lavó las manos diciendo: «Inocente soy de la sangre de este justo, vosotros veréis», y condenó a Jesús a morir en la cruz. Su final, fue trasladado a Roma para rendir cuentas ante Tiberio, pero el emperador murió antes de su llegada. Luego se pierden datos seguros. Leyendas. Algunas tradiciones dicen que fue exiliado a la Galia y se suicidó, otras lo vinculan con Suiza. Iglesias como la copta y la etíope lo veneran como mártir, pues creen que más tarde reconoció la divinidad de Jesús. Rastro arqueológico. Se halló en Cesarea la llamada inscripción de Pilatos, único testimonio físico que confirma su cargo como prefecto. Historia de Barrabás. Barrabás es el prisionero que la multitud eligió liberar en lugar de Jesús, según narran los 4 evangelios, convirtiéndose en una de las figuras más simbólicas de la pasión. ¿Quién era? Significado del nombre, del arameo Baraba, significa hijo del Padre. Algunas versiones antiguas sugieren que su nombre completo pudo ser Jesús Barabe, lo que crea un fuerte contraste con Jesús, el Hijo del Padre Celestial. Su delito. Mateo lo llama prisionero famoso. Marcos y Lucas indican que participó en una rivuelta contra el dominio romano y cometió asesinato. Juan lo describe simplemente como ladrón o bandido, un término que también se usaba para insurrectos. Estaba condenado a muerte en cruz, el mismo castigo reservado para Jesús. Báscula. La elección decisiva. Durante la fiesta de la Pascua existía la costumbre de Pilatos de liberar a un preso que el pueblo pidiera. 1. Pilatos, convencido de que Jesús era inocente, pensó ofrecer al pueblo elegir entre él y Barrabás, esperando que escogieran a Jesús. 2. Pero los principales sacerdotes y los ancianos incitaron a la multitud a pedir la libertad de Barrabás y la crucifixión de Jesús. 3. Ante los gritos: «¡Fuera con él! ¡Suéltanos a Barrabás!», y el temor a un arihualte, Pilato cedió, liberó a Barrabás, condenó a Jesús, se lavó las manos y dijo no ser responsable de su sangre. Signo de cierre de interrogación grueso. ¿Qué pasó después? La Biblia no dice nada más. Tras ser puesto en libertad, desaparece de los relatos sagrados. No hay datos seguros sobre su vida o muerte posteriores. Leyendas. Algunas tradiciones tardías sugieren que más tarde se arrepintió y siguió a Jesús, otras hablan de que volvió a las armas o murió en la miseria, pero no tienen base histórica. Destellos. Su significado. Su historia resume el centro del mensaje cristiano: el inocente muere en lugar del culpable. Barrabás representa a todo ser humano que recibe libertad y perdón sin merecerlo, porque otro tomó su castigo. Satanás. Destellos. Su origen. El ángel más hermoso al principio no se llamaba Satanás, sino Lucifer, el que lleva luz, estrella de la mañana. Fue creado por Dios como un ser perfecto, sabio y hermoso, un querubín encargado de proteger el trono divino. Vivía en el jardín del Edén celestial, adornado con piedras preciosas y dotado de gran poder y esplendor. No tenía ningún defecto desde su creación. La maldad nació después en su corazón. La rebelión, orgullo que lo arruinó, su belleza y sabiduría lo llenaron de soberbia. Dijo en su interior: «Subiré al cielo, alzaré mi trono sobre las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la asamblea, en los confines del norte. Subiré sobre las cumbres de las nubes, seré igual al Altísimo». Isaías 14:1-3-1-4. Quiso quitarle el lugar a Dios y reunió a una tercera parte de los ángeles para rebelarse con él. Apocalipsis 12:4. Hubo guerra en el cielo, el arcángel Miguel y sus ángeles los vencieron, y fueron expulsados para siempre. Jesús dijo: «Vi a Satanás caer del cielo como un rayo». Lucas 10:18. Su nombre cambió por su actitud. Dejó de ser Lucifer para llamarse Satanás, el adversario, el acusador, y el diablo, el calumniador. Se convirtió en el enemigo de Dios y del ser humano, y en el padre de la mentira y asesino desde el principio. Juan 8:44. Como trajo el mal al mundo bajo la forma de serpiente, engañó a Eva en el Edén, diciéndole que si desobedecía a Dios no moriría, sino que sería como él.
Así introdujo el pecado y la muerte en toda la creación, Génesis 3. Espadas cruzadas sus obras y lucha, en el libro de Job aparece como acusador, que pone a prueba la fe del justo con permiso de Dios. Tentó a Jesús en el desierto, ofreciéndole poder y riquezas a cambio de adorarlo, pero fue rechazado completamente, Mateo 4. Gobierna temporalmente este mundo como príncipe de las tinieblas, engañando naciones y personas. Lucha contra el bien hasta el final. En el Apocalipsis se narra su derrota definitiva, cuando será lanzado al lago de fuego para siempre, Apocalipsis 20. Y con esto cerramos el relicario maldito por hoy. Si les gustó lo que descubrieron, regálenme un like para que la plataforma nos permita seguir desenterrando secretos. Gracias por estar aquí. Se despide su anfitriona, Lili.